Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Creo que hoy sí estamos todos en la zona horaria en que son buenas tardes, así que es un placer tenerlos el día de hoy en este webinar del mes de junio de Recaínsa. Estábamos extrañando ya estos espacios que para nosotros son muy importantes dado la difusión, el intercambio de ideas, el conocer experiencias que nos ayudan a ir construyendo y fortaleciendo los ecosistemas de salud digital en América Latina, ¿no? El día de hoy estamos poniendo sobre la mesa un suculento plato que es un tema que creo que nos preocupa a todos como sociedad, que son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades crónicas en general, sobre todas aquellas que están asociadas a estilos de vida, que están asociados a los factores y determinantes sociales de la salud y que de alguna forma, a través de estrategias en atención primaria, sobre todo, y aprovechando la salud digital, podemos garantizar una mejora en el acceso, una mejora en la prevención, sobre todo, de este tipo de enfermedades y en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que ya sufren estas condiciones de salud, ¿no? Antes, comenzando como siempre, contando quiénes somos para que los que no nos conocen, somos la Recaínsa, le llamamos ahora ya nada más, porque ya nos da pena decir que solo es red centroamericana. Ya somos una red de la región de las Américas y eso nos llena de mucho orgullo. Somos referente de América Latina en otras regiones del mundo, participando en distintos grupos y promoviendo sobre todo la transformación digital en nuestros países, sobre todo con una visión de equidad e inclusión y con el objetivo supremo, ¿no?, en mente de contribuir en acelerar la cobertura universal de salud antes del año 2030, que es una de las metas que como humanidad tenemos, ¿no? También tenemos un portafolio interesante de proyectos que venimos desarrollando en más de 13 países de América Latina, por eso también insistía que ya el nombre de Red Centroamericana ya quedó chico. Estamos desarrollando proyectos que tienen que ver con medición de madurez de las estrategias de salud digital a través del Índice Global de Salud Digital. Tenemos programas de formación como el programa de formación Mujeres Líderes en Salud Digital. Tenemos espacios ya mucho más grandes de difusión como el Foro de Salud Digital. Estamos trabajando en proyectos de evaluación de madurez de la inteligencia, de la adopción de inteligencia artificial en salud. Estamos trabajando fuertemente en la generación de evidencia sobre gobernanza de datos e inversión en salud digital. Y, por supuesto, tenemos estos espacios que son sus espacios, que son el espacio de ustedes, en el que nos permiten interactuar con ustedes, conocer las temáticas que les interesan y sobre todo conocer a expertos y especialistas en las temáticas que ponemos sobre la mesa para ir fortaleciendo ese intercambio y esa riqueza de conocimientos que en nuestra región tenemos, ¿no? Como decía, el tema de hoy es un tema bastante interesante, bastante alarmante también, ¿verdad? Y es que las enfermedades cardiovasculares representan una de las principales causas, si no es que la principal causa de muerte en muchos de los países de América Latina. En Centroamérica, que conozco bastante bien las cifras, solo Guatemala, que tiene como causa número de muerte enfermedades respiratorias, es la única que tiene digamos que un distinto ranking, ¿no? En el resto de países las enfermedades asociadas a problemas cardiovasculares están ocupando esos lugares, ¿no? Esto pues eso representa definitivamente una emergencia de salud pública y un reto importante porque generalmente nuestros sistemas de salud y sobre todo los entes a cargo de la vigilancia de la salud tienen un modelo bastante tradicional y orientado a las enfermedades infecciosas en cuanto a la vigilancia
de la salud, ¿no? Y aquí estamos hablando obviamente a enfermedades que tienen asociados aún más los determinantes sociales de la salud, ¿no? Es por ello que han comenzado a surgir desde hace varios años iniciativas a nivel global, como es la iniciativa HEARTS, que es una iniciativa que fue o ha sido promovida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Esto ha significado, creo yo, un hito importante y una inyección importante también de recursos para posicionar la temática en los países, para fortalecer los programas nacionales de enfermedades no transmisibles y poder desarrollar a través del paquete HEARTS, como se le conoce, las distintas intervenciones para prevenir las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y cardiovasculares por mencionar, pero el día de hoy también conversaremos de otras enfermedades no transmisibles que están colindando e interactuando con este tipo de condiciones también, ¿no? ¿Cómo entra la salud digital en todo esto? También es algo que se viene trabajando a nivel global desde hace algunos años. Existe desde el año 2012 la iniciativa Be Healthy, Be Mobile, que es una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la cual se propone el uso de las tecnologías móviles para desarrollar aplicaciones que contribuyan tanto en la prevención como en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades no transmisibles. Existe ya un paquete importante de guías para el desarrollo, para la implementación de aplicaciones móviles para enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como el tabaquismo, como las enfermedades mentales también, que hay que decir que se consideran en el grupo de enfermedades crónicas y no transmisibles. También se han ido desarrollando approach que sirven para estos grupos específicos de enfermedades y sobre todo creo que en iniciativas como estos vemos elementos como la equidad, como el enfoque hacia las poblaciones de países de economías de medianos y bajos ingresos, no poblaciones postergadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es así como el día de hoy entonces vamos a conversar un poco sobre algunas experiencias prácticas de colegas latinoamericanos, orgullosamente latinoamericanos, que están también destacando a nivel mundial en este tipo de intervenciones de la salud digital, de la transformación digital en salud, para contribuir en el acceso, la detección, como decíamos, y la prevención de estas enfermedades. Tenemos en primer lugar a una colega y amiga, Omidres Pérez de Carbelli, quien es presidenta de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud. Ella es internista, endocrinóloga, especialista en metabolismo del autismo, es escritora y conferencista. Tiene experiencia en atención en salud, en endocrinología, como mencionábamos, y metabolismo y en manejo metabólico del autismo. También es especialista en temas de telemedicina y salud digital y emprendedoras en áreas de la salud. Es expositora y conferencista. Tiene experiencia en la administración y gerencia de salud. Es en el coaching en temas de salud, motivación individual y grupal, planificación estratégica en salud, en eventos educativos y actividades formativas de investigación y motivación y creación de proyectos de salud a la vez que es infoproductora también. Tenemos a nuestro colega en Recaínza, Antón Zamora Hilarionov, quien es especialista en salud digital y que lidera proyectos nacionales de salud y epidemiológicos en entornos de extrema complejidad técnica. Tiene más de una década de experiencia en este tipo de proyectos y ha desarrollado e implementado soluciones de software de salud digital y asesorado en políticas de salud digital, desarrollando estrategias para enfermedades no transmisibles, vigilancia del cáncer, cesación del tabaquismo, control de vacunación y otros.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo, lidera el Plan Estratégico para la Implementación de los Sistemas Nacionales de Información para la Salud de Jamaica y actúa como asesor del Ministerio de Salud en Costa Rica con respecto a los sistemas de información de salud y habilitadores técnicos para mejorar la eficiencia y la seguridad de los procesos clínicos y comerciales. Antes de su trabajo, perdón, lo anterior también era de Jamaica. Antes de este trabajo en Jamaica, también trabajó como asesor del ministro de Salud de Costa Rica y fue directamente responsable de la transformación digital del sistema de salud pública de Costa Rica. Es también cofundador de Salud a un Clic, una firma consultora que desarrolla e implementa soluciones innovadoras de e-health y eh, lleva en mano para grandes clientes de atención médica a nivel regional y nacional en Costa Rica, Colombia, Perú, México y otros países. Y también es coeditor e investigador asociado de la revista de salud de la Universidad Hispanoamericana, si no estoy mal, en la Facultad de Ciencias de la Salud. Tenemos a nuestra colega también en Recaínsa, Mariana Haití, quien es parte de la Comisión de Enfermedades No Transmisibles de la Recaínsa. Ella es médica por la Universidad Católica de Córdoba, especialista en clínica médica por la Universidad Nacional de Córdoba, experiencia en Nuevo Hospital San Roque en el 2020, residente de reumatología en Hospital de Córdoba, medicina de urgencias en Clínica Universitaria Reina Fabiola, teleatención primaria en salud y seguimiento de pacientes COVID-19 para el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, y desde el 2020 telemedicina para URG, que es urgencias para las ciudades de Córdoba y Rosario en Argentina. Y Augusto Itig, quien es co-chair de nuestra comisión de enfermedades no transmisibles, que es un especialista en el tema de telemedicina. Él es médico, él es especialista en urgencias y tiene 13 años de experiencia en telemedicina. Fue presidente de la RISAD, que es la Red Iberoamericana de Salud Digital, una red prima de Recaínsa. Es médico coordinador de la UAR, que es la Unidad de Asistencia Remota de OSDE. Es director médico de Livent, minera del Altiplano, y médico de International SOS. Así que, bueno, tendremos un interesante diálogo, un interesante intercambio con nuestros expertos. En el caso de Augusto y Mariana, ellos no pudieron estar por otros compromisos presentes, pero ellos grabaron un video con su presentación y vamos a compartirla en el orden de la agenda. Como comerciales, mencionar el programa de formación Mujeres Líderes en Salud Digital en su segunda edición. Recién esta semana se hizo el lanzamiento oficial de la recepción de postulaciones. Estará abierta hasta el día 31 de julio. Eso es importante. Esto para quienes estén interesadas o los interesados en compartir con colegas, mujeres, líderes que ustedes consideren que puedan estar interesadas, decirles que la convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio de este año. Tenemos 30 cupos para mujeres profesionales de América Latina y el Caribe. Ese es el cupo máximo de la cohorte para este 2022. Se está otorgando becas parciales del 80% para las profesionales de países elegibles y como mencionamos, bueno, la fecha de inicio será el 30 de agosto, esa será la fecha de inicio del programa, ¿no? Es importante si están interesadas o, como digo, si hay colegas hombres acá que tienen compañeras o colegas que puedan estar interesadas, indicar que el tema de las becas pues tiene que pasar por un proceso. Todas las bases están en el sitio web de Recaínsa, ahí pueden encontrar las bases, las condiciones, los requisitos que se necesitan presentar, tanto para la postulación como para las becas.
Decir que el año pasado tuvimos en la cohorte 2021 30 cupos también y tuvimos 70 postulaciones. Así que la competencia es reñida por un cupo, así que mientras mejor documentado vaya su postulación, mientras más inspiradora sea su carta de motivación, pues esto será sumamente tomado en cuenta al momento de hacer la selección correspondiente. Y finalizar diciendo que las becas son gracias al apoyo de la Fundación Patrick J. McGovern, quien es un socio estratégico de Recaínsa en América Latina y que gracias a su apoyo financiero podemos generar estos espacios para mujeres y promover la equidad en la salud digital en América Latina. Ahí están los datos de Recaínsa para quienes nos quieran contactar, quieran tener más información sobre el programa u otros programas que Recaínsa está lanzando constantemente. Así que sin más preámbulos, vamos a cederle el espacio a la doctora Omidres para su presentación el día de hoy. Omidres, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Daniel, y bueno, y gracias a toda la audiencia que pacientemente está aquí, ¿no? Y están pues esperando, ansiosos, escuchar sobre este tipo de información que realmente va a hacer un antes y un después, ¿no? Las enfermedades crónicas no transmisibles. Venimos de 2 años de escuchar COVID, de escuchar infecciones, de escuchar sistemas inmunológicos, se transmite, cómo se transmite el COVID por el aire, se transmite por qué vías, ¿no? Pero en este lapso se olvidaron muchas cosas y una de las cosas que se olvidaron fueron las enfermedades no transmisibles, pero que seguían allí y que seguían allí pues a través del tiempo y que han estado allí y que han sido pandemia mucho antes que la pandemia, ¿no? Y si alguno se acuerda, probablemente habrán... Qué pena interrumpirlo, doctora, pero casi no se le escucha. No sé si podría acercarse al micrófono o... Sí, un poquito mejor. Ok, entonces habrán hecho memoria alguna, de algunas grandes frases antiguamente que se decían unos años atrás que el HIV iba a ser la pandemia. No sé si alguno de aquí se recuerda eso. El HIV iba a ser la pandemia, iba a acabar con la humanidad. Que recuerden, corran, que la pandemia del siglo iba a ser el HIV-Sida. Y no, pues de esto no nos íbamos a salvar. Esto iba a ser un desastre. Yo me acuerdo en esa época estaba haciendo mi posgrado de medicina interna y todo el mundo tenía que estudiar VIH-Sida y eso era lo principal porque esto era el problema. Y pues se han pasado los años y ciertamente sigue habiendo el tema de VIH-Sida, es un tema muy importante, es un tema realmente contundente, pero no ha sido el alarma, no ha sido la mortalidad, no ha sido la pandemia que probablemente pensábamos. ¿Y por qué? Parte de esto ha sido el hecho de que se crearon estrategias interesantes. Se dieron cuenta de que se podían crear fármacos que eran efectivos. Le pedimos a la población que no cambiaran, no cambien lo que están haciendo, sigan haciendo lo que están acostumbrados. Lo único es que cambien sus jeringas, lo único es que usen preservativos y sigan en sus actividades habituales. Y esto, conjuntamente con los fármacos, frenó el tema de la transmisión. Muy bien. Ahora, ¿por qué la diabetes, por qué las enfermedades cardiovasculares no ha sido así? Porque necesitamos mucho más que eso. Los fármacos han avanzado, las situaciones de complejidad terapéutica y de tratamientos han avanzado, tanto en diabetes como en enfermedades cardiovasculares de manera impresionante, pero se siguen muriendo las personas por esto, siguen aumentando las cifras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha hecho y qué permite? Pues simplemente es el hecho de que necesitamos que la población se comprometa,
mucho más allá de simplemente usar una barrera o usar una adición a lo que ya hace. Necesitamos entonces que la población cambie su estilo de vida, se adhiera a nuevas normas, aprenda nuevos hábitos, modifique su manera de vivir, y muchos no están acondicionados a eso, aunque les cueste la vida. Tanto así que ya hoy sabemos que la hipertensión es la primera causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, la diabetes es la tercera causa de muerte, y las enfermedades crónicas no transmisibles se llevan el 68% de las muertes en general a nivel global. Interesante destacar que de esta primera causa de muerte, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes es protagonista subrogada de gran parte de ellas, porque la diabetes es como la que trabaja entre telones. El paciente muere de una enfermedad cardiovascular, pero empujada o desencadenada en muchos de los casos por el origen fisiopatológico común que también acompaña a los trastornos metabólicos como la diabetes y sus similares. Por eso es que hablar de enfermedades cardiovasculares y hablar de enfermedades metabólicas como la diabetes, ya actualmente se habla de un solo paquete. Las enfermedades cardiometabólicas, un todo, porque es difícil a veces hablar de ellas por separado. Por eso es entonces que nosotros debemos, como profesionales de salud, como profesionales de la telemedicina, como profesionales en el área de la salud conectada, establecer la necesidad de llevar esto al siguiente nivel. Porque no es nada más el hecho de nosotros entender que esto es un problema de un avance, es un problema de múltiples aristas. La diabetes en general tiene un grave problema porque necesita trabajar sobre un tema que es la brecha de atención. La brecha de atención ha sido un aspecto que ha llamado la atención tanto de las organizaciones a nivel internacional, la International Diabetes Federation, la Organización Mundial de la Salud y todos los entes. El año pasado el tema mundial fue solicitud del cierre de la brecha de atención en salud en diabetes. Es decir, siguen pasando los años, sigue habiendo miles de cosas, pero la atención en salud de los pacientes con diabetes sigue estando deficiente. ¿Cómo hacer para poder lograr este cierre? Porque al final del asunto, ni siquiera los pacientes con diabetes en los Estados Unidos, por ejemplo, que tienen en teoría todo el mejor apoyo, están de manera perfectamente controlada, porque en esta población solamente la mitad de los pacientes tienen hemoglobinas A1C menos de 7%, que es considerado el gol estándar global. Y solamente el 19.2% de los adultos con diabetes cumplen los parámetros integrales de buen control. Esto según los reportes del CDC del 2020. Es decir, solamente el 19.2% de los adultos con diabetes tienen colesterol, triglicéridos, presión arterial y glucosa bien controladas para prevenir enfermedades decesos cardiometabólicos asociados cuando tienen diabetes. Es decir, menos del 20%. Y estamos hablando en Estados Unidos, donde un sistema de salud que en teoría les permite un acceso adecuado. No hablemos de nuestra región. En nuestra región los números son aún más contundentes, más catastróficos y muchos subregistros. Razón por la cual nosotros tenemos que aterrizar estos números. La diabetes es la primera causa de amputación no traumática, de falla renal y de diálisis en la actualidad. Pero esto no es nuevo. Esto es lo mismo que yo escuchaba hace 25 años cuando yo empecé a estudiar medicina. Lo mismo. Entonces, 25 años después seguimos escuchando lo mismo. Es la primera causa de amputación no traumática, falla renal y diálisis. En 25 años esto no ha cambiado. Algo está pasando, definitivamente.
algo está pasando. ¿Y cómo podemos ayudar a solventar todo esto? Tenemos que hacer algo, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados y seguir mirando expectantes cómo pasa el tiempo y quedarnos viendo cómo evoluciona la ciencia, evolucionan los fármacos y nuestros pacientes siguen muriendo y siguen complicándose con las mismas cosas 25 años después. Y es por eso que la propuesta que la diabetes y la telemedicina sean grandes aliadas es una excelente oportunidad en este momento. ¿Esto es un invento del 2020, de la pandemia? No. Montones de evidencias, mucho antes de la pandemia, demostraban que hay números grandes y contundentes de que la hemoglobina glicosilada se ve afectada de manera positiva cuando nosotros usamos tecnologías como la telemonitorización en los pacientes con diabetes. Disminuciones de 0,5% de hemoglobina glicosilada que se pueden corresponder incluso a valores similares a cualquier fármaco de inicio. Incluso metaanálisis donde las tendencias siguen siendo favorables a favor de utilizar telemedicina en pacientes con diabetes tipo 2. Y estudios que estamos hablando que son del año 2014, donde no teníamos todos los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad. Mucho más evidencias en consultas de endocrinología vía telemedicina, donde se mejoraron el control glucémico a corto plazo de manera tan efectiva como las visitas tradicionales. Estamos hablando de consultas endocrinológicas, incluso especializadas, tanto en pacientes veteranos, en consultas especializadas, logrando resultados en hemoglobinas glicosiladas, lo cual esto nos habla a favor de que sí se puede, que sí es efectivo. No solamente para el buen control, sino que siguen mostrándose que estas tecnologías, que la adición de estos factores, más metaanálisis nos evidencian que son efectivos. Pero estamos hablando de todas las evidencias antes de la pandemia. Tenemos números, tenemos muestras. Hay mucha evidencia científica que esto lo respalda. En diabetes tipo 1 igualmente. Tenemos evidencia que lo respalda. Así como también en diferentes complicaciones, como el pie diabético, donde se han hecho diferentes estudios que muestran que la telemedicina y los monitoreos ambulatorios usando estas técnicas pues son de utilidad. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Se crearon incluso normativas, como por ejemplo en el Ecuador, donde se le dio prioridad a la telemedicina para el manejo de los pacientes con diabetes durante este periodo, con resultados bastante buenos. E incluso las evidencias durante este periodo siguieron dando a favor de la telemedicina. En este estudio muy específico, en esta revisión sistemática y metaanálisis, nos mostraba no solamente que con respecto a diferentes parámetros y a diferentes evaluaciones, diabetes, dislipidemias e hipertensión, en general, la diabetes era una de las de mejor respuesta y la de mejor impacto en cuanto a la aplicación y efectividad de la telemedicina. Entonces, ¿cómo no usar esta maravillosa herramienta en estos pacientes cuyo grito de guerra es cerrar la brecha de atención, ya que se sabe que si nosotros cerramos la brecha de atención, disminuimos complicaciones, disminuimos diálisis, disminuimos amputaciones y disminuimos complicaciones, dentro de las cuales están las complicaciones cardiovasculares? No solamente esto, dado la evidencia tan contundente, también durante el año 2020 se publica en esta revista bien importante los 10 tips para telemedicina en diabetes, donde los ubican en 3 grandes bloques: los requerimientos tecnológicos, las operaciones clínicas
y cómo se maximizan los beneficios a través de estas sugerencias o tips que pues es importante considerar. Cuando nosotros hablamos de todos estos aspectos, vemos que en nuestra región y específicamente en telemedicina para diabetes, estamos como lejos de tener todas estas posibilidades, porque ni los sistemas de salud lo ofrecen, ni públicos ni privados. Los pacientes con diabetes, por ser pacientes crónicos y como la mayoría de nuestros pacientes crónicos, muchas veces los sistemas de salud no tienen sistemas especiales. Telemedicina de nicho no existe para ellos. Es decir, los pacientes en general son trabajados con los mismos sistemas y con los mismos algoritmos que se trabaja el paciente con diabetes al paciente con pediátrico o al paciente con una gripe o al paciente con embarazada, por ejemplo. Entonces, no son pacientes que tienen las mismas necesidades ni tienen las mismas características. Esto hace que pues estos pacientes, cuando nosotros vamos a trabajar en telemedicina, no tengan la sintonía y probablemente los resultados ni la adherencia que nosotros necesitamos. Todos estos factores son importantes. ¿Por qué? Porque necesitamos prevención. Por eso, nosotros también instamos durante todo este periodo a los profesionales de salud a metodologías sencillas para que logren llevar a sus pacientes a un buen control a través de una telemedicina práctica, segura, efectiva, con una metodología paso a paso. Llevamos todo esto, tenemos evidencia, logramos todos estos avances. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Nos hacemos la pregunta como el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Pues en ese momento, cuando vemos todas estas grandes evidencias, vemos pacientes con esta necesidad, necesitamos llevar a una telemedicina de nicho. Y es donde aparece el aterrizaje de una plataforma que se crea específica para pacientes con diabetes. Es una plataforma integral, donde no solamente se trabaja con telemedicina, sino con el apoyo integral del paciente. No es solamente historia clínica, es mucho más. Un paciente con diabetes tiene exigencias muy particulares. Este es un paciente que necesita que se le trate de manera eficiente, que tenga a su médico al alcance, que necesita tener herramientas que le garanticen calidad de vida, que pueda también ser tratado de manera personalizada, porque cada paciente con diabetes es diferente. Entonces trabajamos en un sistema que le permitiera al profesional de salud elegir esquemas terapéuticos y esquemas de acción en telemedicina diferentes para cada paciente. No es igual el paciente con diabetes tipo 1 que diabetes tipo 2. El diabetes tipo 2 que tiene 1 año de evolución, 5 o 10. El anciano que el joven que trabaja que el que se queda en su casa, el que come en su casa que el que come en la oficina. Todos estos son individualizaciones que debemos tomar en cuenta. Y estas individualidades deben ser adaptadas tanto a sus monitoreos, a sus cuidados, a sus controles, a sus terapéuticas y a su esquema de telemedicina. Actualmente ya sabemos que no es solamente telemedicina. Necesitamos entender de que el mundo cambió y no es telemedicina ni es solamente presencialidad. Señores, vivimos un sistema híbrido. Lo que impera es un sistema híbrido de salud. Presencialidad y virtualidad unidos, lo mejor de los dos mundos para nuestros pacientes. Y es justamente lo que se propone. En Medidiabetes vamos a fidelizar a nuestros pacientes ofreciéndole horarios flexibles de atención, optimizando sus horas de consultorio, vamos a aumentar la adherencia, vamos a poder tener consultas efectivas y dirigidas, haciendo detección temprana de los cambios. No vamos a poder tener al paciente cada 3 meses. Señor, sí doctor, hace 3 meses
usted me vio, pero al mes siguiente que me vio, yo tuve un cuadro de neumonía y bueno, me hospitalizaron y yo me entero 3 meses después. No, gracias a este tipo de plataformas yo me voy a poder enterar al momento. Le subió la glucosa, yo me entero al momento. Le tuvo una hipoglicemia, yo como su médico de cabecera me entero al momento y lo puedo resolver con él y puedo orientarlo con él de manera directa en tiempo real. Estos son herramientas que le dan al paciente seguridad, adherencia y sobre todo buen control. ¿Para qué? Para disminuir complicaciones. Vamos a poder tener posibilidad de que los pacientes tomen sus evaluaciones de sus pies todas las semanas y lo suban a su sistema, que tomen sus glicemias y lo suban a su sistema y me manden alarma cuando estén alterados, que el sistema les recuerde que le toca su chequeo, que le toca su monitoreo, que no se ha medido. Esto es fundamental porque la adherencia y el buen control es la base fundamental para que este paciente mantenga sus metas. Asimismo, en este sistema los pacientes van a poder registrar rápidamente cualquier alteración, sus exámenes de laboratorio y todo lo que va a traer consigo que este paciente pueda tener una forma fácil y segura de adherirse, además de programar todos sus gastos médicos anuales, todo su sistema de seguimiento, porque ¿cuál es el problema con los pacientes en estos casos? Que los pacientes se les olvidan su control. El paciente se sintió bien y no vino a su control sino 1 año o 2 después cuando se volvió a sentir mal. Estos pacientes necesitan seguimiento y control cuidadoso y este tipo de plataformas le va a permitir mantener sus seguimientos y controles, recibir todos sus recordatorios, todos sus récipes, todas las papelerías al momento. Realmente va a tener una posibilidad de que el paciente pueda acceder a la atención en tiempo real sin que aparezca la complicación. Vamos a poder llegar a tiempo, vamos a poder llegar antes de la úlcera, antes de la ceguera, antes del infarto. ¿Qué es la idea? Poder hacer la atención inmediata y evitar que el paciente se infarte. También ayudar a los profesionales de salud que puedan aumentar su cobertura, su calidad de atención, el número de pacientes que tienen y hacerlo con la calidad que requieren. Muchos profesionales de salud requieren hacer las cosas de mejor manera, hacerlo manteniendo unas normas de las asociaciones internacionales, pero no lo pueden hacer en 15 o 10 minutos o 20 minutos. Entonces el sistema les permite poder seguir todas las normas internacionales de manera efectiva, cumpliendo todas las especificaciones y los estándares sin que se olviden, gracias a que el sistema está diseñado para que cumplan todos los protocolos de atención de manera organizada y dirigida. Aquí se va a acabar la inercia médica. Ay, se me olvidó decirle al paciente que se mida, se me olvidó pedirle los exámenes. No, la inercia clínica, que es uno de los factores que afecta muy significativamente el rendimiento de nuestros pacientes, pues también vamos a trabajarlo a través de esto, creando planes de atención para los pacientes de manera predeterminada, de acuerdo a sus características durante todo el año. Y va a permitirse todo esto en un ambiente de ciberseguridad, en un ambiente de arquitectura de acuerdo a las normas ISO 27001, con todas las comunicaciones, videollamadas cifradas, y esto permite, por supuesto, que logremos no solamente algo que va a ser adecuado e ideal para nuestros pacientes, sino para nuestro ejercicio profesional y para la seguridad de la información, que es algo que nosotros realmente tenemos que cuidar y valorar. Entonces ahora vamos a tener la primera solución integral en telemedicina para diabetes, telemedicina de nicho, apalancándonos en un sistema híbrido en el cual voy a planificarle las consultas presenciales, voy a planificarle los apoyos en telemedicina dirigido a los pacientes y familiares, que apoyemos el binomio médico-paciente en pro de ese buen control y ayudando a cerrar la brecha de asistencia para los pacientes con diabetes, previniendo las complicaciones y disminuyendo la morbimortalidad que esta enfermedad trae. La idea es
comprometernos. Y necesitamos mucha gente comprometida para que ayuden a miles de personas a llevar la vacuna real más allá del wifi del consultorio. Al que se anima, bienvenido. El futuro llegó. Así que estamos dispuestos a apoyar, a esperar que todos se unan, porque el futuro es hoy. Bienvenidos al futuro. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Vamos a pasar al siguiente ponente. Le damos la palabra entonces al ingeniero Antón Zamora. Todo el espacio tuyo. Perfecto. Bueno, para hoy, excelente presentación, doctora. Le voy a tomar prestadas algunas de las líneas que presentó. Para hoy voy a presentar dos casos específicos. Uno que es un proyecto para Jamaica de telesalud y también que tiene un tema de mejora del modelo de atención de pacientes crónicos. Y un segundo caso de Costa Rica que tiene que ver con el manejo de pacientes crónicos durante la pandemia en salud laboral o salud ocupacional, en una empresa de más de 15,000 trabajadores. Entonces, sí, voy a dar inicio a la presentación. Cuando empezamos este proyecto en Jamaica en 2019, nos topamos varias barreras para realmente implementar un sistema de salud digital para poder mejorar el proceso de atención de los pacientes. Y aquí estamos hablando a lo interno del Ministerio de Salud y la relación entre el primer nivel de atención y nivel especializado. Entonces, una de las primeras cosas que encontramos fue, bueno, que los registros clínicos estaban todos en papel, que había problemas de coordinación entre personal de primer nivel de atención, médicos de primer nivel de atención, con especialistas en hospitales y en centros especializados. El mismo problema con el tema de resultados de laboratorio, o el mismo resultado, por ejemplo, del cardiólogo nunca llegaba al primer nivel de atención, lo cual generaba, pues obviamente, un problema de seguimiento de ese paciente. Otras situaciones era el complejo proceso de agendamiento de citas, sistema totalmente reactivo, donde si no voy, no me siento, no me atienden y no me ven. Y obviamente todo el tema de relacionado a manejo de datos, integración, el Master Patient Index y otra información que no se podía consolidar. Al final, el más afectado en todo esto obviamente es el paciente, porque se pierde en el proceso de navegación del sistema de salud y eso le genera pues muchos cuestionamientos de cómo realmente atender su salud. Eso sin hablar del tema de promoción de la salud, que es una gran deuda de todos los ministerios de salud, podemos decir, en la región y creo que en el mundo, porque realmente lo que decía la doctora Omidres, esto es cómo logramos que el paciente adopte estilos de vida saludable que tienen mucho que ver con cambios de comportamiento, que tienen mucho que ver con adopción de mejores estilos de vida y que tiene que ver con otros determinantes de la salud y no solamente el acceso al servicio de salud. Y aquí es donde igual todos los países y las organizaciones públicas y privadas quedamos debiendo a la persona. ¿Por qué? Porque al final los factores de empleabilidad, acceso a alimentos no saludables, temas psicológicos, ambientales, tienen un impacto muchísimo más grande que lo que el servicio de salud realmente puede hacer por la persona, ¿verdad? Porque el servicio de salud normalmente en nuestros países está saturado, el tiempo con el paciente es reducido, más ahora los expedientes digitales y demás aún reducen más el tiempo con el paciente. Entonces, definitivamente explorar nuevos modelos
que lleven la salud al hogar o que lleven la salud fuera del establecimiento de salud pueden generar un alto impacto en temas administrativos, temas de costos y temas de mejora del seguimiento del paciente. Entonces, como Daniel mencionaba, nosotros inscribimos al país en el programa de Be Healthy, Be Mobile. Tuvimos acceso a contenido, el cual utilizamos para la creación de este aplicativo. Y este aplicativo tiene tres grandes funcionalidades. Uno, que le permite llevar un registro de su información de salud al paciente. Digitalizamos los aspectos más importantes que se requieren para la consulta con el profesional. Genera información, contenido a la persona, el tema educativo, de buenas prácticas, recomendaciones nutricionales, psicológicas y demás, y genera otra serie de contenidos. Entonces tiene un dashboard que le permite monitorear sus signos vitales, como decía la doctora, sus próximas citas, en fin, cualquier recordatorio que se le notifique de parte del centro de atención. Y el histórico, obviamente, de sus visitas y su histórico de un tipo de expediente clínico resumido. Entonces, esta es la primera funcionalidad, pero para mí lo más importante es la parte educativa. Realmente lograr comunicarle a la persona, indiferentemente de su estatus socioeconómico y su nivel educativo, información que pueda entender, información que pueda adoptar. Y este es el proceso que aún todavía estamos trabajando y mejorando para crear estos contenidos de actividad física, de alimentos saludables, de poder mejorar la parte nutricional, reducir el consumo de comidas no saludables, es fundamental en estos procesos de cambio de comportamiento. Y el segundo caso que quiero presentar es un caso de manejo de pacientes hipertensos en salud laboral. Es muy interesante lo que sucedió. Resulta ser que el ICE, bueno, es una empresa de telecomunicaciones, la más grande en Costa Rica, y ellos implementaron un expediente electrónico hace más de 5 años, entonces ya tenían una madurez de tecnologías digitales. Sin embargo, su proceso de atención de pacientes, incluyendo los pacientes crónicos, siempre ha sido el convencional. Es decir, el paciente llega a la cita, la enfermera le toma las mediciones y luego pasa al médico que ve su expediente y le da sus recomendaciones, el plan de acción, prescripciones, etc. ¿Verdad? ¿Qué sucedió durante la pandemia? Pues se hizo obligatorio el trabajo remoto en toda la empresa, en toda la organización, y se empezó a utilizar telemedicina. Entonces empezaron a utilizar telemedicina y nos dimos cuenta de que era importante un seguimiento más adecuado de los pacientes crónicos. Entonces empezamos una pequeña intervención de más de aproximadamente 120 colaboradores, todos hipertensos, hipertensos y otros diabéticos, pero el enfoque era hipertensión. Y empezamos el proceso de entender qué tanto le funcionan estas nuevas tecnologías a estos pacientes. Hallazgos, tuvimos muchos muy interesantes. Uno de los primeros hallazgos fue que los pacientes no sabían no sabían realmente de su enfermedad, de su padecimiento. Y no sabían cómo, por ejemplo, utilizar un esfino, cómo ponérselo en el brazo y cómo utilizar y cada cuánto utilizarlo apropiadamente para su toma de la presión arterial. Eso automáticamente nos activó y empezamos a hacer capacitaciones, grabar videos y empezamos a generar una serie de mejoras educativas a este personal. Utilizamos para este proyecto el modelo de la CDC, de Health in the Workplace, que
que tiene 4 grandes niveles. Uno es una evaluación, planeamiento y atención, implementación, evaluación y la mejora continua. Entonces, así fue el abordaje. Durante el proceso, se inscribieron a las personas, tuvimos diferentes capacitaciones para saber utilizar el app, para saber utilizar el teléfono, los equipos médicos, etc. Y también se capacitó al personal de salud para utilizar el módulo de monitoreo remoto de paciente crónico. Entonces, básicamente, luego de la instrucción, ya se empezó la activación de los pacientes y eso empezó a generar campañas y acciones que después igual medíamos en el panel de control. ¿Okay? Más o menos se utilizaron este proceso que tenía una app de monitoreo de signos vitales que desarrollamos nosotros y es de acceso libre. Se integra a dispositivos médicos. Tenemos varias marcas con las que ya existe la integración. Y estos dispositivos trabajan con protocolo Bluetooth. Entonces, con solamente colocárselo en el brazo y estripar el botón, ya ellos automáticamente se sincronizan con el app y envían los datos al panel de control o el expediente digital, donde el médico tiene alertas automáticas, como explicaba la doctora, que le genera a una reacción o una notificación. ¿Qué pasó con esto de las alertas? Lo que pasó fue que los médicos dijeron, no puedo estar viendo alertas, ¿verdad? O sea, yo tengo muchas cosas que hacer y yo no puedo realmente dedicarme a ver un dashboard todo el día y a ver ¿verdad? Cuáles son los picos que están teniendo los pacientes. Entonces tuvimos que buscar apoyo asistencial y mejorar los protocolos de alertas porque habían cosas de todo tipo. La gente que se iba a jugar fútbol y entonces después el dispositivo que usaban de brazalete se activaba con una alerta que se disparaba un domingo en la tarde. En fin, hay una serie de mejoras que se hicieron en ese proceso, pero tal vez de lo que más rescatan los médicos de esto fue la posibilidad de poder tener un gráfico entre consulta y consulta, poder ver los datos que el paciente subió tanto con su propio Spheno como con su brazalete de Fitbit para realmente ver cómo es su estilo de vida y cuáles son sus picos durante todo el tiempo que está fuera de la consulta. Y eso creo que es clave para que el médico, el profesional de la salud entienda mejor el estilo de vida del paciente, eh, eh, si está teniendo una buena adherencia al tratamiento o no, y cuáles mejoras le puede recomendar. Entonces, esa data es valiosísima para el profesional de la salud, pero también para el paciente, porque nos dimos cuenta que, bueno, hicimos diferentes actividades paralelas a esto. Pues es un poco de cómo se ve el app. Pero las actividades que hicimos estuvieron enfocadas en el ámbito psicológico, nutricional y de cambio de comportamiento. Y se crearon grupos de colaboradores o pacientes, donde ellos se podían medir y se podían comparar sus métricas de evolución, de mejora, de reducción de peso, etcétera, que se definían. Inclusive grupos donde se compartían fotos de sus alimentos, de sus comidas y toda esa comunidad virtual durante la pandemia ayudó mucho a las personas primero, a desarrollar un sentido de comunidad, segundo, desarrollar propósito, todos unidos con un mismo fin, una misma causa, y obviamente una reducción de costos impresionante. Tuvimos durante todo el proyecto una sola nutricionista y desarrollamos una encuesta de Food Frequency, donde básicamente automatizamos el proceso de entrevista que dura hora y 30 minutos y se lo dejamos a los pacientes, bueno, a los usuarios. El 92% de la población
respondió a la encuesta satisfactoriamente, una encuesta muy larga, y eso nos permitió darles un índice. Todos, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se ve el índice, su índice de alimentación, el promedio del grupo y una comparación del impacto ambiental de su estilo de alimentación. Entonces, esto generó muchísimas, para este tipo de personas que le gustan los datos o que le gusta ser parte de un equipo de un grupo de personas, genera motivaciones adicionales, genera un impacto muy interesante en las actividades grupales. Luego, como les indicaba, por el convenio que hicimos también bueno, yo también desarrollé para Costa Rica el proyecto de cesación de fumado con el programa de Be Healthy y Be Mobile, y tuvimos acceso también a los mensajes para mejora de alimentos, recomendación de manejo de la hipertensión, recordatorios automáticos de la toma de medicamento, estrés, entre otros. Y lo que hicimos fue programar un servicio automático de envío de mensajes SMS diarios, semanales, y luego íbamos reduciendo la intensidad sobre diferentes temáticas para una educación continua. Y eso pues generó igual un impacto bastante positivo. Y bueno, eso es lo que tenía hasta hoy. Hay muchísima evidencia del beneficio de esto. Hay muchas publicaciones de la reducción de costos, como vieron, para una población de 120 personas. Pudimos manejar este proyecto con 3 personas y eso hace que en países donde, por ejemplo, a nivel nacional, la cantidad de especialistas en nutrición disponibles en sectores públicos, la cantidad de psicólogos disponibles en estos días sea muy limitada. Por ende, es importante utilizar la tecnología, validarla, probarla culturalmente. No es lo mismo una población controlada como es en salud laboral, donde tenemos una población que trabaja con computadoras, que trabaja con teléfonos inteligentes, a una población rural que no tiene acceso tal vez a una alfabetización digital y que tal vez la mensajería de texto sea la única opción para llegar a esa población. Entonces hay un proceso de adopción y entendimiento cultural que hay que llevar a cabo para que estas tecnologías no mueran en el intento y se puedan implementar exitosamente. Probablemente muchas de las funcionalidades que utilizamos eh, para salud laboral no se puedan utilizar en estas otras poblaciones y hay que buscar otras maneras de poder obtener el resultado, que es al final lo que todos buscamos. Muchísimas gracias por el tiempo y cualquier duda o consulta, estamos a la hora. Muchas gracias, Antón, por tu presentación y sobre todo, como dices, creo que estas dos experiencias muestran dos contextos distintos, ¿no? Jamaica, Costa Rica y grupos de poblaciones también distintas. Y al final, como bien dice, la tecnología se adapta siempre y cuando se tenga en cuenta esos factores más culturales, sociológicos y de contexto, ¿no? Vamos a pasar entonces a la presentación del doctor Augusto Itig y la doctora Mariana Itig. Como mencioné, ellos lamentablemente por compromisos previos no pudieron estar en vivo, pero nos compartieron un video con la presentación, así que le pediré a Luis, por favor, si podrías compartir el video. Gracias. Buenas tardes. En este jueves que hemos tenido la gentileza de ser invitados a compartir una experiencia muy interesante en la República Argentina, específicamente en el norte de Argentina, por parte de Daniel y de Jocelyn, a quienes agradecimos, como siempre, y es un orgullo para nosotros también pertenecer a Recainsa. En esta oportunidad vamos a compartir una experiencia de telemedicina que empezó a desarrollarse en plena pandemia. Queremos contarles que tanto Mariana Itig como yo, Augusto Itig, no solo compartimos el apellido, sino que Mariana es mi hija, yo soy su papá, los dos somos médicos.
Trabajamos hace muchos años en telemedicina, pero esta experiencia específicamente surge en momentos de pandemia y surge en la región norte de la República Argentina. Empezamos juntos este proceso, pero Mariana lo sigue hasta el día de hoy, y ella específicamente les va a contar el total de esta experiencia. ¿No es así, Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, me sumo al agradecimiento. Así es, empezó a partir del COVID. Digamos que el COVID abrió la puerta a un proyecto que ya tenía años gestándose, siempre queriendo eh, dar lugar en la parte pública de nuestro sistema de salud. Y bueno, pudo hacerse afortunadamente en la provincia de Jujuy. Nos agarró por sorpresa, digamos, el COVID, entonces necesitábamos implementar la telemedicina y así fue, y muchos médicos, psicólogos, nutricionistas se sumaron al equipo desde distintas partes del país. Augusto vive en Jujuy, en la provincia donde se hizo, yo vivo a 1000 kilómetros de distancia en Córdoba, pero así también hubo médicos de otras regiones del país. Y simplemente o difícilmente todos nos conectamos a una historia clínica digital para poder completar los datos de los pacientes que estábamos siguiendo, que tenían coronavirus, para detectar a tiempo candidatos a complicarse, para derivarlos tempranamente a centros de mayor complejidad. Y bueno, a medida que los casos de COVID fueron bajando, por suerte dejamos de hacer esas tareas y fuimos asignados a lo que estaba haciendo falta, que entiendo que pasó en todas partes del mundo, que es, habíamos dejado de lado las enfermedades crónicas no transmisibles y la atención primaria en salud de las otras patologías que no eran el COVID, el coronavirus 19. Entonces, bueno, nuestra experiencia fue en la provincia de Jujuy y en mi caso en una región muy, muy alejada, muy inhóspita y de difícil acceso, que es la zona de Quebrada y Puna. Ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Luis Antonio, ¿quieres colocarnos las diapositivas? Gracias. Bueno, esta es una foto de parte de la Puna, de la provincia de Jujuy. Siguiente diapositiva. Nos vamos a ubicar entonces en el mapa, en América del Sur tenemos nuestro país. Y la foto del lado, para que ustedes vean, la provincia que está señalada en rojo, al noroeste, es Jujuy, que limita con Bolivia y Chile. La zona donde nos tocó trabajar en tele-APS fue muy, muy cerquita de Bolivia. Podemos pasar a la siguiente, ahí lo vamos a ver en mejor detalle. Mariana, ¿querés contar un poco qué es en la Argentina algo tan común como APS? ¿Qué es eso y qué es tele-APS? Bien, atención primaria en salud es la base de todo, ¿no? Necesitamos tener siempre un buen sistema de atención primaria en salud para que nuestros pacientes no lleguen con sus comorbilidades totalmente descompensadas a los hospitales de mayor nivel de complejidad. En la provincia de Jujuy puntualmente siempre ha funcionado muy bien. Tienen una muy buena trayectoria en atención primaria en salud, están muy bien establecidas las redes y bueno, basado en eso y en la muy buena organización que tienen, nos sumamos desde la telemedicina para aportar como una herramienta más a este proceso, ¿no? No sé si querías decir algo más respecto a esto. No, cómo esto de APS migró a tele-APS. Bueno, en realidad los proyectos de telemedicina en la provincia de Jujuy ya venían gestando por la parte privada más que nada, pero a través de un largo trabajo de un equipo de informáticos, de enfermeros y de personas que trabajaron
muy arduamente durante la pandemia, se fueron haciendo las conexiones en los distintos hospitales que están ahí marcados en el mapa, para que se pudiera capacitar el personal de la zona en cómo llevar la telemedicina a estos lugares. Por ejemplo, necesitábamos una buena señal de internet, que la tuvimos porque teníamos internet satelital, y acceso a celulares o tablets o computadoras. ¿Querés agregar algo? No, adelante, Mariana. Bueno, entonces estos son los hospitales. Principalmente con los que a mí me tocó trabajar son con los de La Quiaca, Abrapampa y Susques, que están pintados en rojo en la zona de Puna. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, hicimos en marzo del año pasado un viaje como para ver, porque lo que empezamos a hacer fue hablar con los agentes sanitarios, que eran las personas que viven en el lugar y trabajan en el lugar desde hace años, y son los que dan atención en salud a las poblaciones alejadas. Entonces, lo que tenían en común los lugares que me asignaron, que fueron inicialmente 14, era que eran poblaciones pequeñas de 200, 300 habitantes a 4.000 kilómetros sobre el nivel del mar, con muy difícil acceso a través de las rutas provinciales, en parte de ripio y cruzando ríos, que ya vamos a ver que en el verano crecían mucho e impedían en muchos casos realizar las derivaciones. Entonces, bueno, más que nada, el primer trabajo que tuvimos que hacer fue hablar con los agentes sanitarios, conocer cómo era su rutina de trabajo para poder adaptarnos nosotros a ellos y ayudar más que generar más dificultades, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta cómo se vive en los otros lugares fuera de las grandes ciudades donde nosotros vivimos. Como pueden ver en el mapa, San Salvador de Jujuy, que está en un recuadro en rojo, es la capital de la provincia. Y hacia el norte tenemos toda la quebrada de Humahuaca, después viene Abrapampa y La Quiaca. La zona turística donde la gente llega como muy lejos es Humahuaca, que está ahí en el medio del mapa. Y personalmente yo he ido a Jujuy muchas veces por esto de que está parte de mi familia allá, pero nunca había pasado mucho más allá. Fuimos a ver realmente qué tan complejo era el tema de los caminos, y desde Abrapampa las rutas más o menos tenemos 3 o 4 horas, y tienen que ser autos con doble tracción, o sea, camionetas o ambulancias muy bien preparadas para poder cruzar. Los puntos en verde son los que pudimos conocer en los 4 o 5 días que estuvimos viajando, y los amarillos son todos los que nos quedaron conocer, que no, lamentablemente no pudimos llegar por cuestiones de tiempo. Imagínense lo que es una gira sanitaria, que son las que se hacen mensualmente en estos lugares para acercar los médicos a la población. Seguimos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Bueno, acá tenemos los cerros. Este es un río de montaña, parece tranquilo, pero imagínense cuando esto crece después de la lluvia entre diciembre y marzo, se hace bastante complicado. En la imagen de la derecha tenemos uno de los caminos que es muy sinuoso, a un lado del cerro, al otro lado del cerro les aseguro que es igual. Da bastante vértigo andar por ahí, así es que, bueno, imagínense con las condiciones climáticas de frío o de extremo o de lluvia. En la siguiente diapositiva podemos ver pobladores intentando cruzar. Esto es muy peligroso, y lo hacen. En la siguiente diapositiva podemos ver otra fotografía. Todo esto quiero que vayan imaginándose cómo puede favorecer la telemedicina, que haya un médico que puede ser contactado de lunes a lunes para ayudar en lo que haga falta al agente sanitario que está ahí. El agente sanitario es un profesional instruido,
en los últimos años tuvieron educación universitaria para hacerlo, pero antes, bueno, eran personas que vivían ahí y que se iban instruyendo con la práctica. Son de gran ayuda en el sistema de salud, en la atención primaria de salud en la provincia de Jujuy. Elementales. Siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos en Caspalá, en una de las localidades. Este es el centro de salud que está a la izquierda. Estoy hablando con una de las agentes sanitarias y esto es lo que empezamos a hacer puntualmente. La vuelta que le encontramos al asunto es que como teníamos señal de internet, no siempre, porque a veces se caía, pero nos podíamos hacer el tiempo y la forma, poníamos una cita como cualquier cita y el paciente iba al centro de salud. Entonces el agente sanitario me daba muchos datos del paciente porque ellos lo conocen de hace mucho tiempo, saben todo de la vida y de los antecedentes médicos de los pacientes, y empezamos la anamnesis, que es tan importante para nosotros los clínicos, donde podíamos tranquilamente recabar gran parte de la información que hace a poder llegar a un diagnóstico sindrómico. Entonces, en realidad teníamos 3 patas de la mesa, que era el paciente, el agente sanitario y el médico que estaba al otro lado. ¿Por qué? Porque no solo que nos daba muchos datos de lo que iban a la anamnesis, sino que además ellos completaban con el examen físico. Peso, talla, control de signos vitales, y después íbamos a lo que necesitábamos saber, si era un paciente con abdomen agudo, revisaban el abdomen, la parte cardiovascular, respiratoria, y nos iban dando todos los datos, con lo cual el diagnóstico casi siempre era muy acertado, digamos, y cuando quedaban dudas, bueno, gestionábamos las derivaciones correspondientes o los turnos correspondientes. Más imágenes de otros pacientes. Este es un camino que une 2 localidades que tenemos arriba a la izquierda, que son 3 o 4 horas de caminata, que era lo que hacían los pobladores antes de que estuviera la ruta, que ahora los conecta con 1 hora de distancia. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una de las localidades verdaderamente hermosa, además. Si tienen la posibilidad de visitar la Puna y la Quebrada de Jujuy, se los recomiendo. Y bueno, en la siguiente diapositiva lo van a poder apreciar. Muy bien. Siguiente diapositiva, seguimos viajando. Este no era el trabajo que se nos había asignado para telemedicina, quiero aclarar, en realidad era más que nada para conocer mejor el territorio con el que estábamos trabajando, y estos siguen siendo pacientes tratados en atención primaria en salud, y también a veces surgían consultas de cuadros agudos, ¿no es cierto? De patologías agudas, infecciones urinarias, agudo, signos y síntomas respiratorios, neurológicos también hemos visto. Siguiente diapositiva, por favor. No sé si hasta acá querés agregar algo, Augusto. Nada para agregar, perfecto. Bueno, no podíamos dejar de poner esta imagen del Valle de la Luna, verdaderamente hermoso. Y pasamos a la siguiente localidad, en la siguiente diapositiva, que es Cusicusi. Acá estamos en reunión con 2 de los agentes sanitarios. Estos son pacientes de Cusicusi también, que ya habíamos atendido virtualmente. En este caso particular, bueno, era un paciente que tenía infecciones urinarias a repetición, complicadas todas, porque un paciente diabético con sonda vesical permanente, entonces estábamos viendo cuál era la mejor estrategia para él y cómo adelantarnos a posibles complicaciones o nuevas infecciones del tracto urinario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá estamos en Paicón otra vez con otro agente sanitario, reuniéndonos por primera vez presencialmente, pero ya habíamos tenido muchas consultas virtuales. En las fotografías, bueno, acá sale René, que es uno de los agentes sanitarios, en la foto de arriba a la derecha.
pero no era lo habitual. O sea, siempre las consultas fueron por videollamada o por llamada cuando había muy mala señal, pero casi siempre por videollamada. Siguiente, por favor. Bueno, más de Ciénaga de Paicón, esta es una de las pacientes con un cuadro neurológico que habíamos atendido, la que sale en la fotografía de la izquierda, que se enteró que estábamos por ahí y se acercó al centro de salud, pero estaba muy bien. Más pacientes, y tenemos más, en realidad no lo podemos poner a todos, pero bueno, han sido muchos, y ahora hay unas nuevas estrategias en telemedicina en la provincia de Jujuy, que no, en mi caso puntualmente no estoy solamente asignada a estos puestos sanitarios, sino que se me asignó recientemente un centro que tiene como referencia una población un poco más grande, pero que están sin médico permanentemente, entonces bueno, me sumaron ahí. Siguiente, por favor. Estas son las tareas que hacen los agentes sanitarios, también ellos colocan vacunas. Vamos a ver en la foto que sigue. Este es un caserío que está alejado de la localidad donde ellos viven. En realidad, en algunos casos, los agentes sanitarios caminan 1 hora, 2 horas o 3 horas solo de ida y después tienen que volver solo para ver a 1 o 2 pacientes que están complicados, y ellos me comunican a mí lo que tienen que ir a hacer, y vamos planificando posibles escenarios y cómo lo podemos llegar a resolver. A veces la misma comunidad se solidariza cuando hay que traer un paciente de estos caseríos a la localidad, y entre todos lo ayudan a transportar caminando, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta es una foto del puesto de salud con los agentes sanitarios que, repito, son elementales, son claves, son el sostén de todo esto. Siguiente, por favor. Bueno, y acá están en otro caserío, ya eran tareas relacionadas al COVID también, ¿no? Se mezcla todo un poco, el COVID sigue entre nosotros, así que cada tanto lo vemos, pero ahora por suerte nos estamos pudiendo focalizar más en atención primaria en salud y en enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias. No sé si querés aportar algo, Augusto. No, solo para que tomen dimensión de esta situación, ¿no? Estos son lugares en la cordillera de los Andes, en el norte de Argentina, de muy poca accesibilidad. Son ciudadanos que prácticamente en su vida han sido poco visitados por médicos. Las rondas médicas, dependiendo de los lugares, pueden ser una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. Y esta decisión por parte de aquel ministro de Salud en su momento, durante la pandemia, primero de virtualizar la atención en COVID, pero después virtualizar la atención en atención primaria en salud, sobre todo para patologías crónicas como diabetes, hipertensión, bueno, todas las enfermedades no transmisibles que como en el mundo entero habían sido de alguna manera olvidadas o puestas en pausa por el COVID, el digitalizarlo, voy a permitirme usar el ejemplo de Mariana como médica, pero de tantos médicos que a partir de entonces, en forma virtual, cada una de estas personas tiene acceso diario al diagnóstico, al seguimiento, al tratamiento, a la evolución de cada una de estas patologías, es realmente un hecho revolucionario, digamos, es una herramienta que cambió y va a ir cambiando cada vez más la historia, sobre todo de la patología crónica. Así que, bueno, esto que Mariana vivenció desde el principio y lo sigue hasta ahora con mucho entusiasmo, no solo me entusiasma como padre y como médico también, sino me entusiasma como ser social, digamos, ¿no? por la impronta social que esto genera. Eso es todo por mi parte y bueno, sé que no es correcto andar felicitando a los hijos en público, digamos, pero yo la felicito y me siento muy orgulloso de su trabajo.
Bueno, creo que podemos terminar por ahora. Quedamos en contacto por cualquier inquietud que pueda surgir. Nosotros no podemos estar en vivo en este momento, pero estamos en contacto por lo que necesiten. Perfectamente, y ustedes saben los canales a través de Recaínsa cómo contactarse. Y de nuevo, Daniel y Jocelyn, muchísimas gracias. Luis Antonio, por la posibilidad de acompañarnos en la grabación de la plataforma. Así que a disposición y muchísimas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias a Augusto y Mariana por la presentación. Creo que muchos de los que vivimos en países con limitación de acceso a los servicios de salud nos sentimos identificados cuando vemos estas imágenes, ¿no? De la realidad que la gran mayoría en algunos países vive, ¿no? Y esa limitante del acceso a la salud y cómo la telemedicina, cómo la salud digital, la salud móvil nos puede ayudar un poco a cambiarle esas historias a la gente, ¿no? Que al final, como decía bien Augusto, que ya se incorporó ahorita con nosotros, pues decía, ¿no? La cara humana, la cara real de la salud digital, ¿no? Tenemos todavía unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna consulta. Hemos tenido alguna interacción ahí en el chat preguntando por el contacto de Antón. Yo me permití compartir el correo de Antón de Recaínsa. Creo que tenemos aquí la oportunidad de tener 3 grandes profesionales a los cuales se les puede consultar y me consta que son personas sumamente abiertas a colaborar. Así que también los invito a cualquier ampliación de la información que ellos muy amablemente nos compartieron hoy. Pues como decía Augusto, ¿no? A través de nosotros, con todo gusto los podemos poner en contacto directo con ellos. Yo quizás, ya que no hay preguntas concretas, me tomaría estos últimos minutos, aprovechando que están los 3 todavía, que nos dijeran como en un minuto, ¿no? Su pensamiento, su quote para este evento, ¿no? Y un poco para transmitir esa idea de cómo la telesalud, cómo la salud digital puede colaborar en reducir las inequidades, en garantizar acceso y calidad en la atención, sobre todo en la gran epidemia que estamos viviendo hace muchos años, que son las enfermedades no transmisibles y dentro de ellas las enfermedades cardiovasculares y como bien compartió la doctora Omidres, el tema de la diabetes también. Comenzamos quizás con Omidres, adelante. Fíjate que el tema es entender de que no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. El tema no es que vino la telemedicina a quitar espacio a la presencialidad, es unir los dos mundos. Es entender de que la parte presencial tiene un espacio y que la parte de la telemedicina tiene un espacio. No es la O, sino la I. La I es elegante, abierta, da opciones. Y creo que la telemedicina unida a la presencialidad va a dar opciones. Estamos ante un mundo que necesita opciones y creo que la telemedicina da opciones. Nuestros pacientes necesitan opciones y vemos cómo en estos ejemplos la telemedicina le está dando opciones a gente que no la tenía, gente que no tenía oportunidad. Nosotros hablamos desde la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud de la telemedicina ELSA, ética, legal, segura y accesible. Y esto es clave, porque la telemedicina no puede ser para algunos. La idea de la salud para todos, ese sueño que la Organización Mundial de la Salud en algún momento liderizó y llevó como bandera, puede ser una realidad gracias a la unión de esos dos mundos. Los hospitales híbridos, la salud híbrida a través de esta oportunidad que el mundo nos puso de bandera. Unámonos para ello y juntos hagamos viral la salud. Gracias, Omidres. Antón.
Muchas gracias. La tecnología no es mágica, la tecnología requiere esfuerzo y requiere un entendimiento, como hablábamos, de las limitaciones que tenemos en nuestros países en América Latina. Por ende, hay que implementar proyectos sostenibles, realistas, que se ajusten a la realidad de la organización, del país y del entorno donde los desarrollamos, siempre teniendo en cuenta temas de usabilidad, temas de accesibilidad y poniendo al paciente en el centro para lograr implementar proyectos que tengan un impacto real. Hoy en día la tecnología puede ser muy atractiva, sin embargo, hay que innovar y buscar maneras de implementarla eh, para que sea sostenible y costo efectiva en nuestros países. Gracias. Muchas gracias. Augusto. Bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad, Daniel. Disculpen que recién me haya sumado y que con Mariana anoche hemos grabado la presentación porque ninguno de los dos podía en el momento ese. Mariana está, y le pido excusas por parte de ella, está trabajando en el hospital en este momento y no puede, no podía participar en forma online. Y en el caso mío estaba haciendo una presentación para estudiantes de medicina y de otras disciplinas en Buenos Aires, sin yo estar en Buenos Aires, porque somos un ser virtual cada vez más, digamos, hace 13 años que uno hace telemedicina. Rápidamente, todo lo hecho al principio, en los primeros años, fue hecho del sector privado, que siempre es más dinámico, y del sector privado desde Buenos Aires, donde ustedes saben, Dios está en todos lados, pero en Argentina atiende solo en Buenos Aires y el resto no lo atiende, digamos, ¿no es cierto? Pero yo vivo en el norte de Argentina, en Jujuy, en la última provincia que ya limita con Bolivia, una de las provincias con mayores dificultades económicas, con mayores dificultades logísticas, con mayores dificultades de salud. Sin embargo, como ustedes escucharon de Mariana, en esa provincia, con todas esas dificultades, se pudo hacer lo que ustedes vieron que ella explicó claramente. Esto tiene que ser un incentivo para cada uno para no caer en ese autoestigma que tenemos que porque somos sudamericanos no lo podemos hacer. Y dentro de los sudamericanos, porque hay países que están menos desarrollados que otros y no lo podemos hacer. O dentro de, en el caso de Argentina, como vivo en el norte y es muy pobre y no lo puedo hacer. Dejemos de llorar sobre eso y pongámonos en movimiento y hagámoslo. No solo hagamos prototipos, que las prototipitis terminan en la nada, no solo hagamos expresiones de deseo de lo que quisiéramos, no dejemos quedar todo el tiempo mirando lo que se hace en Noruega, Suecia o Canadá y pongámonos a hacer lo que podamos hacer, de menor a mayor, con poco, con casi nada, y nos va a sorprender que año a año miramos para atrás y hemos hecho muchísimo. ¿Vieron lo que hace Mariana? ¿Vieron lo que hace todo ese equipo de trabajo de un ministerio, de una provincia, con muchas dificultades económicas? Pero nosotros no nos dejamos autodeprimir y empujamos hacia adelante y hacemos con lo que tenemos. Y cuando salimos al mundo a comparar lo que hacemos, y les cuento por experiencia propia, que no es motivo de esta charla, lo que hemos hecho en el sector privado, y lo hemos comparado en países como Canadá, Estados Unidos, Singapur, Noruega, Italia ahora hace poco, se quedan sorprendidos. Y ahí es donde nosotros entendemos de que basta con ese autoestigma. Hay que salir y hacer. Nos equivocamos, corregimos y vamos hacia adelante. Así que eso es lo único que quería decir. Y no, muchas gracias, Recaínza, por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Muchas gracias, Augusto y colegas. Ha sido un espacio maravilloso, como siempre. Un honor siempre tenerlos en este espacio virtual y demostrar que juntos somos más fuertes, ¿no? Que es algo que predicamos. Vamos a estar compartiendo información sobre el siguiente evento, el siguiente mes. Por favor, estén atentos a las convocatorias, a los distintos espacios que estamos generando, a las distintas opciones que estamos generando también de formación, que es algo que soñábamos con hacer y gracias al programa de formación de mujeres líderes se está logrando y que tenemos algunas sorpresas también que estamos en fase de incubación para poder seguir fortaleciendo capacidades, fortaleciendo
conocimiento, no reinventando la rueda y sobre todo garantizar que entre latinoamericanos, entre nuestros países que tienen tantas limitaciones algunos y retos la mayoría, pues podemos compartir el conocimiento, que el conocimiento es abierto y que siempre que tengamos estos espacios vamos a poderlo compartir. Muchas gracias a todas y todos y nos estamos viendo hasta la próxima.